Bien, vamos a dar inicio entonces al módulo 3, innovaciones para la etapa de desacumulación. En esta sesión se presentan el panorama general de riesgos asociados a la etapa de desacumulación y productos innovadores que ya existen en el mercado para enfrentar de mejor forma la etapa de desacumulación, con énfasis especial en el riesgo de longevidad. Antes de presentar a quién será el moderador, recordar, porque me habían hecho mención en el corte, de que tanto las presentaciones que fueron realizadas a lo largo de este día, como también la filmación de cada una de las exposiciones, va a estar disponible en el sitio web de iOS a partir de la semana próxima, ¿no? ¿Estoy bien con esto? Las presentaciones. Así que a partir de la próxima semana tendrán disponibles las presentaciones que se han realizado en este día. El moderador de este panel es Juan Pedro Cantera, es superintendente de Servicios Financieros de Uruguay. Lo vamos invitando a Juan Pedro para que se acerque. Ingresó a la institución en octubre de 1979. ¿Es inflación esto? La calidad del lector, la calidad del lector. Esto justo no nos podía pasar. Teníamos 20 presentaciones, justo en esta la RAM. No, Juan Pedro, yo redondeemos en 1980. No sé cómo seguir ahora. Durante su carrera se ha desempeñado como jefe de Departamento de Normas y Procedimientos y como gerente de área de estudio y regulación financiera. Desde marzo de 2009 ejerce el cargo de intendente de supervisión financiera. Es contador público egresado de la Universidad de la República en el año 1987. Yo lo miro, digo, hay que ser precavido. Digo, miren, si hay algo que tengo es sentido de supervivencia. Hay otras cosas que no me funcionan muy bien, el inglés, por ejemplo, pero la supervivencia me funciona bárbaro. En el año 2009 obtuvo el título de máster en dirección bancaria de la Universidad Carlos III de la ciudad de Madrid, en España. Juan Pedro Cantera será entonces el moderador de este panel y en él lo estarán acompañando Jessica Mosher. La invitamos a Jessica, es analista de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE. Su trabajo se centra principalmente en temas relacionados con la gestión de riesgos en el retiro y en particular riesgo de longevidad, generando investigación que busca mejorar la sostenibilidad y la adecuación de las pensiones. Antes de unirse a la OCDE, trabajó en el equipo de gestión de riesgos de una aseguradora global, en la que era responsable principalmente de desarrollar el modelo de riesgos de mortalidad y longevidad en Solvencia II. La señora Mosher es miembro de la Society of Actuaries y tiene una maestría en Ciencias del Comportamiento y una licenciatura en Economía de Wharton School de la University of Pennsylvania. También está Marcos Morales, es profesor asociado de Economía en la Universidad Diego Portales de Chile. Anteriormente se desempeñó como jefe de la División de Investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros, asesor económico del Ministerio de Hacienda y economista en el Departamento de Investigación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. También ha sido consultor de FIAP, División de Asuntos Corporativos de la OCDE, División de Operaciones y Política del Sector Financiero del Banco Mundial y División de Estadísticas y Proyecciones de la CEPAL. Es PhD en Economía de la Universidad de Boston. Y el cuarto integrante de este módulo es Herman Camil. Herman Camil ocupa el cargo de director de la Unidad de Gestión de Deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay desde el marzo de 2015. Previo a ello, trabajó por 10 años en el Fondo Monetario Internacional,
ocupando diversas posiciones en el Departamento de Hemisferio Occidental y en el de Mercado de Capitales Internacional. Es licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y doctor en Economía por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Los dejo con Juan Pedro Cantera. Muy bien. La verdad que como parte de los anfitriones estamos muy contentos de tener esta atención a la convocatoria de tan diversos países y para un tema que es absolutamente imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos una vez que pasan a la edad de retiro. Tenemos 3 expositores de mucha calidad, así que voy a ir dándoles la palabra a cada uno de ellos. En primer lugar a Jessica, así que adelante. Good afternoon. Thank you for the invitation to be here. All good? Okay. I'm going to talk to you today about the different ways that pension arrangements can be designed to address the longevity risk of individuals. And I will just start by saying that I use pension arrangements in a very neutral way, so I use it to mean any type of arrangement where the intention is to provide an income in retirement. And so I say pension arrangements to be very neutral with respect to the institution. So this obviously includes annuity products provided by insurers as well. And I really want to convey 2 key messages today. The first is that risk sharing in pension arrangements can offer a reasonable way to strike that balance between the cost of providing guaranteed benefits in retirement and the need for individuals to have a secure and stable pension and income in retirement. And secondly, knowing that the title of this session is really Innovations in the Payout Phase, I will just start by saying we shouldn't just be focusing on decumulation. We should really start to be looking at pensions as a whole process, a continuous process. And so we can't say, oh, well, the accumulation is so far in advance, let's focus on accumulation. We really need to design the whole system thinking about the whole process. So with that, let's just remind ourselves again the risks that individuals are facing in financing their retirement. Manuel went over this earlier. But these are the risks that the goals of the pension arrangement should be to help individuals really mitigate these risks. And we can see that the main risks in accumulation are really not contributing enough, and the investment risk. There's a lot of policy mechanisms now being introduced to effectively address these risks. We've talked about automatic enrollment, default investment strategies. But then once we get to retirement, we see that there's a lot more risks, and these risks are potentially much more significant, starting with the interest rate risk because of this harsh transition between accumulation and decumulation, and then leading all the way to longevity risk of running out of assets in retirement. So the pension arrangements really need to consider all of these risks that individuals are facing and address them. So one of the challenges in getting longevity protection to people is the cost of these types of guarantees. It's very expensive to finance long-term financial guarantees, particularly longevity guarantees. And on the other hand, on the demand side, we're demanding both security and stability of benefits as well as flexibility. Both of these things come at an increased cost, and they are very, very difficult to have at the same time in the same arrangement. And on top of this, we have individuals have a tendency to be loss averse, meaning they're not really willing to give up their entire retirement savings for longevity protection because they're not really sure how long they're going to need that for. So because of this cost of providing these long-term guarantees and also because of this desire for increased flexibility with respect to the access of retirement savings, we're seeing this shift going from one extreme of arrangements which fully guarantee benefits for pensioners to the other extreme where all of these risks are being put on the members individually.
But there are a lot of options in between these two extremes where we could, that involve some level of risk sharing, either between the member and the provider or among the members themselves that can offer maybe a better solution for finding this balance between cost and security of benefits. So here's just some of the examples arranged here depending on how risks are shared between the provider or how risks are distributed with the plan. So on the left, of course, we have the arrangements that we're starting to move away from where risks are fully borne by the provider. These include traditional immediate annuities, but also the deferred annuities that Olga was talking about developing as well. This is not really risk sharing in the way I mean it here, but it is risk sharing in a way. It is trying to strike that balance between cost and flexibility, but it really distributes the risk to the individual earlier in retirement with the provider only ensuring the TEL. In practice, these are actually not really available outside of maybe the United States. This seems to be partially driven by a lack of demand for annuity products and generally, and maybe a lack of supply due to regulatory requirements in place. I think Marco is going to talk a bit more about those products. And then going to the right, start to get into arrangements where risks are shared between the members and the provider of the plan. These typically offer a minimum guaranteed nominal benefit with the potential for higher payments where longevity and investment experience has been in line with expectations. So generally that higher benefit is expected, but if in the case of adverse experience, the benefits can go down to that minimum guaranteed income, but at least there is still that minimum level of security. And then finally, we're also observing a shift towards plans which have no guarantees whatsoever and which mitigate the risk for pensioners only by pooling all of the risks of the participants within the plan. And these are the collective payout type options that get into defined ambition, collective defined contribution, variable payout annuities. They really have a lot of different names for very similar structures. I'll go into the actual design considerations for some of these in a minute, but before I get into that, I just want to move to my second point by making the observation that even if we manage to find this balance between cost and security and have interesting options for decumulation that share these risks and provide a stable and secure income for retirement, the fact that these products mitigate longevity risk, people just don't like annuities. So we can focus on decumulation and have these products available, but the biggest challenge is really going to get people to take up these products. And it seems counterintuitive that one of the big drivers of this is loss aversion because, and this was also mentioned earlier, because you would think if someone is loss averse, they would actually want these types of products to protect them from longevity risks. But it's really the fact that they're giving up their entire life savings for this really minuscule amount per month, and they could die in 2 days, be hit by a bus, as was said earlier, and they will lose their entire life savings. So that is really where the loss aversion comes in. And I think this can really be addressed if we go one step further and stop thinking just about decumulation, but also think about the entire pension process, so accumulation and decumulation as a whole. And this will help address psychological barriers as well, because we can then look at this, each contribution going into this pension, we can already define that in terms of an expected benefit. And this doesn't even have to be a guaranteed benefit. It can be based on an expected rate of return or an expected percentage of salary, but that can be translated within the parameters of the plan to an expected benefit. And this will allow it's much easier psychologically for people because they're not giving away their whole life savings all at once. They're putting little contributions into the plan. We saw this was working with Nest, with Matthew's, the framing of the £5 a week versus £150. And this is much easier. And then instead of seeing their savings go reduced to a total level of income, they can see each contribution
gradually increasing the level of their benefits. So this is one way why integrating the two phases could increase the potential for longevity protection. And the other is that removing that transition point between accumulation and payout means there's a seamless transition, and people will automatically start receiving a pension once they get to retirement. And this is important because the decision of what to do with that big pot of money when you reach a retirement is a very complex decision. A lot of people aren't prepared for it. It's not something that they've ever tried to do before, because normally this is something you only have to do once in your life, and people will procrastinate or take the easiest option, which is often just sitting on the money, putting it in that investment account with no interest, and not decisions that are financially optimal for the individual. So we remove that difficult decision by integrating the accumulation and decumulation process. And finally, and this is particularly true for collective type arrangements, we can, by doing this, we can result in a potentially higher and more stable income in retirement, even if it's not guaranteed. And why is this? Well, one reason is we remove that transition point between accumulation and decumulation, so there's no longer necessarily the need to de-risk the investment strategy as people approach retirement, and we can maintain the higher growth strategy, which will result in higher investment income. But also because of the longer time horizon in which these plans operate, there's more potential for investment risk sharing, which, unlike longevity risk, which you can mitigate by putting more members into this plan and reducing the volatility, investment risk, the systemic investment risk really can't be smoothed in that way, and has to be smoothed more over time. So all of the types of arrangements that I mentioned earlier can be designed just to cover the decumulation phase, but can also be extended into the accumulation phase as well. But given the cost of providing full guarantees over a longer time horizon, these types of arrangements will likely only be sustainable if there's some risk sharing involved in the design. So some of the ways in which risk sharing can be done between the member and the provider, this can be done in accumulation only. This is often done at an individual level, sharing only investment risk, often with a minimum guaranteed return on the contributions going into the plan. Or it can also involve risk sharing and decumulation. This is more often done at a collective level. This is because that's also necessary for the mitigation of longevity risk in the payout phase. And this generally, as I mentioned, guarantees a minimum nominal benefit with higher payments depending on positive investment or longevity experience. And this can be framed either as a bonus payment, so this is often the case with profits or participating annuities that share profits, or conditional payments where the expected payment is defined in advance, but if funding is not sufficient, those payments are then reduced. For example, conditional indexation. So when we go into collective arrangements, remember these are the types of arrangements that remove the guarantees completely. There are a lot of design considerations in these types of plans. First of all, how are benefits accrued? So if we're trying to maintain that optic where each contribution buys a certain benefit, there needs to be a way to define that. And that can be done as a DB type formula, so each contribution buys a certain percentage of salary, or a DC type formula where each contribution is expected to return a certain investment return. And given that these benefits are also not guaranteed, there needs to be some mechanism defined for how to adjust the benefits if funding is not sufficient. And this can be done through adjustment to the indexation of benefits in payment, adjustment to the nominal benefits in payment, or even adjustment to the rate at which the members currently contributing to the plans are accruing their benefits. You can further, and this is not necessary, but in order to mitigate some of the potential volatility in benefits, there can also be risk-sharing mechanisms implemented to smooth that investment risk over time, and these can take
the form of smoothing mechanisms, which withhold some returns in positive years to pay out in times of negative returns. Buffer funds, which require additional funding in order to absorb some of that short-term volatility, or forbearance periods where a certain underfunding is tolerated without cutting benefits over a certain amount of time, or even within a certain funding corridor. And the governance of these types of plans is also extremely important to make sure that those managing the plans are accountable for managing the plan in a way that is expected to meet the target benefit payments, and to make sure that the rules for the benefit adjustments and the risk-sharing mechanisms are very objective and as transparent as possible. So collectivity has a lot of potential to strike this balance between cost and security, but there are challenges that remain that regulation and regulators must address going forward. The first is the flexibility. So I mentioned the difficulty in balancing security and flexibility at the same time. And when we move to collectivity, there is less opportunity, I would say, for these plans to offer flexibility in terms of individual choice. So the investment strategy is more likely to be defined for the plan as a whole. And also the ability to withdraw from the plan. While we can potentially allow for some withdrawals during the accumulation, any type of arrangement where we want this to protect the longevity risk and mitigate the longevity risk of the pensioners, at a certain point, you cannot allow withdrawals from the plan. So this is a communication challenge to get people to really accept that they're contributing to the plan for the long run, and then they're not going to get their assets out. Another challenge is transparency. Particularly where risk-sharing mechanisms are imposed. These tend to be quite complex and difficult for the individuals to understand. So this is where governance becomes crucial to the success of these types of plans, to make sure that the rules around these mechanisms are objective and consistent. And communication also becomes very important to make sure individuals understand why and how their benefits were adjusted, as well as the fact that these benefits are not necessarily guaranteed. And finally, collective plans can raise concerns around equity, and in particular intergenerational equity, particularly where risk-sharing mechanisms are opposed that could smooth risks not only within members currently receiving a pension, but also across cohorts. So the plans can be designed in a way to have more or less intergenerational equity, but this is really a decision that needs to be taken, and the implications that be aware of the implications of doing that. So while collectivity does offer a really reasonable solution to find a balance for the cost of providing long-term guarantees, there are these challenges. But I think with these increased risk sharing, we can reduce the cost of providing pensions, but we also need to think about how to think about the pension process as a whole and design it as a whole, in order to promote longevity protection and better mitigate the risk for individuals. Thank you. Adelante, Marco. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ellos y al Banco Interamericano del Desarrollo por la invitación a presentar en este seminario. Es sin duda una oportunidad muy interesante para discutir un tema que para mi gusto es fundamental en el desarrollo de los sistemas de pensiones. Todavía no estamos, no te preocupes. Ahí sí. Bueno, la idea de esta presentación es básicamente
revisar cuál sería el rol de un seguro de longevidad en los sistemas de contribución definida, ¿sí? Sin perjuicio de que la propuesta tiene que ver con sistemas de contribución definida, ¿cierto? También es importante tener en cuenta cuál es, como bien decía Jessica, el contexto general del sistema de pensiones. No solamente en el caso de contribución definida, sino que también en el caso de beneficio definido. La presentación la voy a estructurar de la siguiente forma: desafíos actuales en los sistemas de pensiones en general, esto es más genérico, antecedentes para América Latina, evidencia internacional, muy rápidamente, ¿sí? Y una propuesta de seguro de longevidad. La verdad que los antecedentes para América Latina se van a dividir entre antecedentes generales, básicamente mostrar algunos números sobre cómo se ve el tema de la longevidad en América Latina, y también voy a hacer referencia particularmente al caso de Chile, que es el que tengo más asequible, digamos, los datos para poder presentar números. Entonces, primero, ¿cuáles son los desafíos de cualquier sistema de pensiones? ¿Cierto? Todo sistema de pensiones busca la prevención de la pobreza de los adultos mayores, como objetivo primordial, digamos, y también la suavización del consumo, por supuesto, entre la etapa activa y la etapa pasiva. Por lo tanto, la sociedad tiene que responder, ¿cierto?, preguntas importantes que tienen que ver con cuáles son los niveles que quiere alcanzar respecto a estos objetivos. En particular, qué nivel y cómo alcanzar, ¿cierto?, en un contexto de alta longevidad y en un mercado laboral débil, que es lo que caracteriza sin duda los sistemas latinoamericanos, ¿cierto?, donde tenemos un alto nivel de informalidad y en los mercados formales tenemos una densidad de cotizaciones muy baja, producto de continuas lagunas, ¿cierto?, producto de la intermitencia laboral de los trabajadores. Entonces, en general, ¿cierto?, los sistemas de pensiones tienen que tener un componente solidario, tienen que tener contribuciones de carácter obligatorio y tienen que tener también esquemas de contribuciones voluntarias que son incentivados para que las personas puedan complementar, ¿cierto?, lo que se les obliga a ahorrar para formar la pensión que ellos quieren tener al final de su vida laboral. Entonces uno podría clasificar así en forma muy gráfica los sistemas de pensiones en estas dos dimensiones, entre financiamiento y la determinación del beneficio, ¿cierto? Sistemas fondeados versus sistemas no fondeados o de reparto, y sistemas de contribución definida versus sistemas de beneficio definido. Entonces la idea es, bueno, ¿dónde queremos estar? Y cuánto y cuándo financiar con ahorro y cuánto con un seguro, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con la presentación de la mañana, ¿cierto?, donde se hablaba de que efectivamente el periodo más probable, ¿cierto?, que entre la edad de retiro legal y los 85 años, por decir algo, la probabilidad de ocurrencia, de ocurrencia del siniestro, planteado de una forma muy poco elegante, que es seguir viviendo, ¿cierto? La probabilidad es baja de que la persona vaya a fallecer en ese periodo, por lo tanto, lo más lógico, vamos a ver después, que sería financiar ese periodo con ahorro. Y el periodo de baja eventualidad o baja probabilidad, que sería tener una sobrevida más allá de la expectativa de vida, sobre los 85 años, por decir algo, lo más lógico sería financiarlo con un seguro que va a estar mutualizado y por lo tanto va a aprovechar la eficiencia que eso trae en términos de créditos de mortalidad en particular. Entonces, el objetivo aquí son pensiones adecuadas y sustentables. Este otro elemento que es clave, porque a diferencia de las propuestas que se han hecho hoy día, de las que hemos escuchado sobre mecanismos que podrían ayudar a mitigar este riesgo de longevidad, ¿cierto?, o ofrecer un seguro de longevidad, hasta aquí no he escuchado en ningún momento que también ese seguro de longevidad tenga algún rol en términos de mejorar las pensiones. Esta es una de las demandas más importantes en Chile y me imagino que en todo el resto de los países latinoamericanos, ¿cierto?, es que el nivel de las pensiones son bajas y por lo tanto, si el seguro de longevidad que vamos a proponer acá, a su vez, ayuda de alguna forma a aumentar el nivel de las pensiones, también tiene una segunda característica que es deseable y que está en línea con los objetivos de un sistema de pensiones. Este cuadro solamente me interesa destacar que el riesgo de longevidad está presente en los dos sistemas, el sistema de contribución definida y en el sistema de beneficio definido. Hay otros riesgos que están disponibles, están ahí en cada uno de los casos, pero el riesgo de longevidad está en los dos sistemas. El tema es quién es el que se hace cargo, quién es el que se lleva el riesgo de longevidad sobre sus hombros. En el caso del sistema de beneficio definido, ¿cierto?, es básicamente el sponsor o el Estado en este caso, y en el caso de contribución definida va a ser el propio pensionado el que va a asumir el riesgo de longevidad.
más allá, por supuesto, de la compañía de seguros que pueda cubrir con una renta vitalicia. Eso lo vamos a ver después. Entonces, algunos datos para tener una... Perdón. ¿Sí? No sé. Doble y algo. Quiero mostrar que hace 50 años, de cada 100 personas, ¿cierto?, entre 15 y 64 años, por cada 100 personas entre 15 y 64 años, había 7 personas con más de 65 años. Hoy, estos números no son exactamente al día de hoy, pero son un par de años probablemente y deben estar vigentes todavía. Por lo menos nos dan una idea de la magnitud del problema. Hoy tenemos 11 personas por sobre 65 años por cada 100 personas en edad laboral o edad activa, y en 50 años más vamos a tener 30 personas en edad de retiro, ¿cierto?, sobre 65 años comparado con las 100 personas en edad activa. ¿Qué pasa con la expectativa de vida condicional a que llegamos a los 65 años, que llegamos a la edad de retiro? Hace 50 años, el 20% de la gente que tenía 65 años llegaba a los 85 años, ¿cierto? Y la expectativa de vida a los 65 años era 77 años. Hoy día, el 40% de las personas que llegan a 65 años van a llegar a los 85 años, ¿cierto? Y la expectativa de vida es de 83 años. Tenemos de 77 a 83, tenemos ahí 6 años de aumento de expectativa de vida que, bueno, no están aquí los números, pero si uno calcula cuánto es el efecto sobre pensiones, eso es aproximadamente un 2%, 3% por año de adicional de expectativa de vida es lo que baja la pensión. No es poco significativo. De esta lámina no voy a leer todas las cosas ni voy a referirme a todo. En particular me quiero referir a lo que decía hace un rato, ¿cierto? Que era este tema de si un evento tiene alta probabilidad de ocurrencia, ¿cierto?, como es vivir entre los 65 y los 85 años, lo lógico es que lo financiemos con ahorro. En cambio, el evento de baja probabilidad, que es llegar, tener una vida por sobre las expectativas, ¿cierto?, vivir más de los 85 años, es un evento de baja probabilidad que lo más eficiente sería financiarlo con un seguro. Las otras cosas las voy a dejar ahí escritas, después pueden revisar ustedes las presentaciones. ¿Cuál es la situación en Chile? Aquí está el tema de las bajas pensiones que les mencionaba hace un rato, ¿cierto? Que bajas pensiones respecto a las expectativas que la gente tiene. Tenemos que tener claro que un sistema de contribución definida, si la gente tuviera conciencia de que sus pensiones dependen de cuánto contribuyen, las expectativas deberían ajustarse en forma endógena durante la vida laboral, pero la gente no entiende demasiado el sistema, es un sistema complejo, eso lo tenemos claro, y por lo tanto la gente termina muy insatisfecha cuando llega a pensionarse y se encuentra con que su tasa de reemplazo es 40% o 30% del sueldo que tenía en su vida activa, ¿verdad? Sin embargo, uno puede hacer la simulación, ¿no es cierto?, y ve que si una persona cotiza a lo largo de toda su vida sin lagunas, por lo menos en el sistema chileno con un 10% de cotización mensual, obtiene una tasa de reemplazo del 70% o más, que es lo que el sistema promete, pero claramente bajo el supuesto de que la gente va a cotizar regularmente. Aquí es importante mencionar que la modalidad de pensión en Chile, tal como lo describió Olga antes y como lo ha descrito en los otros países también, es básicamente de retiro programado y renta vitalicia, con combinaciones como la renta temporal, que tiene una renta vitalicia diferida, y algunas combinaciones entre renta temporal y entre retiro programado y renta vitalicia. La diferencia básica para efectos de lo que estamos discutiendo acá es que el retiro programado no tiene un seguro de longevidad incluido. La gente puede, de hecho voy a mostrar unos gráficos, que el profile de pago, ¿cierto?, es decreciente y podría llegar incluso a agotarse la pensión o los saldos que se traducen en pensión aproximadamente para la edad de las expectativas de vida de la persona. En el caso de Chile hay un factor de ajuste que lleva a que haya un mínimo de 30% de la pensión inicial en el caso del retiro programado para que no baje de ese nivel. Y después están los temas del pilar solidario que mencionó Olga, que la PBS también es un piso mínimo para gente que cae en niveles de pensión bajos y que además está en el 60% más vulnerable de la población y por lo tanto tiene acceso al pilar solidario. En el caso de la renta vitalicia, cubre el riesgo de longevidad porque es un pago fijo en términos reales, ¿cierto?, en unidad de fomento, que es lo que se usa en Chile, que es una medida de indexación de la inflación.
Y tiene como diferencia, si ustedes quieren, la otra diferencia básica es que la renta vitalicia no deja herencia, sí deja beneficios para sobrevivientes, que es algo que en la mañana probablemente no quedó muy claro. Las rentas vitalicias tienen beneficios para los sobrevivientes, en el caso de Chile el 60% de lo que recibía el causante o el que se pensionaba, en el caso de las señoras, de su pareja, por ejemplo, su mujer, o sea, esposa o esposo, y en el caso de Colombia, por ejemplo, 100%. Perú y en México es también similar, si no me equivoco, 60% me parece. En el caso de las rentas vitalicias, del retiro programado, sí hay derecho a herencia. Si el causante muere antes de que se acaben sus saldos son heredables. En el otro caso queda para la compañía de seguro. ¿Sí? Eso simplemente en este aspecto. Acá, en el caso de... Bueno, no me voy a detener demasiado en esto porque es demasiado detalle, pero aquí básicamente voy a mostrar un cuadro que tiene que ver con eso después. Voy a pasar a eso después. Déjenme mostrarles este gráfico que es bien clarificador en términos de cómo funciona una renta vitalicia y cómo funcionan los créditos de mortalidad, que es lo que ayuda a financiar en el pool de riesgo, cómo ayuda a financiar a la gente que sobrevive, ¿cierto?, hasta más allá durante el periodo que está cubierto. El sector azul, ¿cierto?, corresponde a lo que es la rentabilidad del capital, la zona roja corresponde al capital, que es lo que aportó, ¿cierto?, ahorró el pensionado, el trabajador, y la parte verde corresponde al premio de mortalidad o créditos de mortalidad. Si ustedes se fijan, la mayor parte entonces del financiamiento de una renta vitalicia tiene que ver con créditos de mortalidad en la edad de retiro. Entonces esto es algo que si lo dejamos de utilizar, estamos dejando una fuente de financiamiento muy importante que nos permitiría entregar mejores pensiones. Voy a saltarme la evidencia internacional porque no hay tiempo para revisarla, es demasiado larga. Entonces, quiero hablar de la propuesta en particular. ¿Sí? La propuesta es básicamente incorporar un seguro de longevidad en el diseño actual que tiene el sistema chileno, pero que es similar a los sistemas de Perú, Colombia, México en particular. En general, entonces, es un sistema multipilar que tiene un pilar no contributivo, que es el pilar solidario, después tiene un pilar obligatorio, ¿cierto?, donde en Chile se cotiza el 10% del salario mensual, con un tope máximo que digamos, un tope imponible que se llama, que son en dólares, va a ser unos $3.000 aproximadamente el máximo imponible. Después tenemos un pilar que es voluntario, ¿cierto?, donde se hace el ahorro provisional voluntario, que puede ser privado o colectivo. El colectivo no ha tenido mucho desarrollo, el pilar privado sí ha tenido un alto desarrollo porque tiene incentivos tributarios muy atractivos para la gente de alto ingreso en particular. Y a eso habría que agregarle entonces, la idea es agregarle un componente de seguro, ¿cierto?, que cubra la cuarta edad, si ustedes quieren, que sería a partir, por decir algo, de los 85 años en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es lo que se hace en esta propuesta? Esto está desarrollado en un trabajo que se publicó, que fue encargado por FIAP, está publicado también en el Banco Interamericano del Desarrollo, hace un par de años. Hay detalles que no tiene sentido revisar ahora, pero la idea es que básicamente lo que se hace es comparar cuál sería la pensión, ¿cierto?, y el profile de pagos que se obtienen implementando este seguro de longevidad, que es básicamente una renta vitalicia diferida que se compra a la edad de retiro, digamos a los 65 años, y que comienza a pagar a partir de los 85 años. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que discutíamos más temprano, ¿cierto?, de que podía ser con los selfies y después una mutualización o renta vitalicia diferida, o los ALDA que propone Moshe Milevsky, ¿cierto?, que también son, esto es básicamente la misma idea que los ALDA de Moshe Milevsky. Entonces, aquí la idea es comparar la eficiencia de este producto, ¿cierto?, con aumentar la cotización obligatoria en el mismo monto que cuesta este seguro, el costo del seguro mensual. ¿Sí? Les adelanto que este ejercicio se hizo para 4 países, para Chile, Colombia, México y Perú. Y en general,
Hay diferencias, por supuesto, que tienen que ver con la tasa de cotización que hay en cada país, ¿cierto? Si la tasa de cotización es más alta, tengo que financiar un seguro más caro, porque son montos más grandes los que voy a tener que financiar. Pero el costo es básicamente entre un 15 y un 20% de la cotización regular que hacemos. O sea, si en Chile se cotiza el 10%, entonces el costo del seguro mensualmente sería un 1,5 a 2 aproximadamente, más caro para las mujeres, por supuesto, que para los hombres, porque las mujeres viven más que los hombres, por lo tanto son más caras en términos de longevidad. Vamos a ver eso después. Ok, entonces, aquí la idea, después lo voy a discutir de la implementación, vamos a hacer un par de comentarios después. Quiero ir, perdón, otra vez. Ahí está. Esa es la forma como funciona hoy el sistema la etapa de desacumulación en Chile. La línea continua arriba azul, ¿cierto?, corresponde a una renta vitalicia que paga un monto fijo constante durante toda la vida del pensionado hasta el momento que fallezca. La línea roja achurada, ¿cierto?, corresponde a lo que sería un retiro programado sin factor de ajuste, donde podría llegar a acabarse, ¿cierto?, el saldo, y por lo tanto la pensión podría llegar a cero. Ahí, claro, aparecen en edades bastante avanzadas, así que no parece tan terrible, pero se incorporó en el 2008, ¿cierto?, un factor de ajuste, que es esta línea verde, que hace que la pensión baje un poco al principio. ¿Por qué? Porque hay que reservar un saldo para que en un momento la pensión no baje del 30% de lo que era al inicio en el primer pago del retiro programado. Eso es como funciona hoy. Esa es la parte que está cubierta. Eso cubre entonces el riesgo de longevidad en el retiro programado, pero a un nivel que probablemente no es satisfactorio para mucha gente, porque el 30% de lo que yo recibí al principio puede ser muy poco. ¿Ok? Entonces, voy a saltarme algunas cosas que no son relevantes para esto. Bueno, rápidamente, ¿en qué consiste el seguro? El seguro, como decía antes, es una renta vitalicia diferida que se compra a la edad de retiro, a los 65 años, por ejemplo, para que empiece a pagar a los 85 años. Pero ¿cómo se financia? Se financia con cotizaciones permanentes, o sea, regulares, ¿cierto?, periódicas, durante toda la vida laboral del individuo. Entonces, yo cotizo el 10%, por ejemplo, en el caso de Chile, a mi cuenta de capitalización individual, que es la cotización obligatoria, y supongo que cotizo un 1,5 o un 2% adicional para una cuenta que es mutual, que no es una cuenta individual, sino que es una cuenta colectiva, pero en la cual es una cuenta nacional en el fondo, porque va a haber un seguimiento de mi inversión y de en qué invierto, de tal forma que podría ser un espejo, por ejemplo, esta cuenta nacional de lo que cómo invierto mi fondo obligatorio, o cómo la AFP lo invierte. ¿Quién lo implementa? Es una discusión que se puede hacer después, pero la idea básicamente es, ¿para qué? Para mantener la concordancia entre cuánto es lo que yo voy a ahorrar en mi cuenta de capitalización obligatoria y cuánto es lo que voy a estar aportando para este seguro, ¿cierto?, que es un seguro colectivo, pero deberían reconocerme después eso para que lo que me pague este seguro de longevidad sea algo proporcional a lo que yo ahorré durante mi etapa de trabajador activo. Eso es después vamos a discutir aquí está el gráfico, que creo que es lo más importante mostrar lo poco tiempo que queda. A ver, en la línea verde es el retiro programado con seguro de longevidad. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un mundo bastante atractivo porque la línea verde es más alta que la línea lila y que la línea roja, ¿cierto? Donde el retiro programado con cotización adicional, que sería esta línea lila, también está por debajo de la línea con seguro de longevidad. Básicamente eso se produce porque hay mayor eficiencia en la utilización de los recursos en el pooling de riesgo para la cuarta edad. ¿De dónde viene esto? Para entenderlo fácil, en el caso de retiro programado es como si yo truncara la tabla de mortalidad en 85 años, ¿cierto? Y dijera a la persona va a vivir solamente todos los 85 años y por lo tanto lo que ahorró en su cuenta obligatoria va a comprar un retiro programado o va a recibir un retiro programado con ese saldo que es el obligatorio. Y el seguro de longevidad está financiado por esta otra cuenta paralela, ¿cierto?, que era la cuenta que estaba en un seguro colectivo. De alguna forma entonces estamos liberando los fondos obligatorios para que compren una mayor pensión, si ustedes quieren. Ahora, ¿por qué eso es más eficiente que invertir
el mismo monto en la cuenta de capitalización obligatoria, porque el seguro de longevidad no tiene beneficios de herencia ni beneficios para los beneficiarios, si ustedes quieren. La idea es mantener el mismo beneficio que tenían bajo el retiro programado actual. ¿Sí? No es que pierdan los beneficios los beneficiarios, pero se mantiene y el seguro de longevidad no le agrega beneficios adicionales, esa es la idea. En el caso de, bueno, ahí está el caso de mujeres que es un poco, es similar el profile, hay un pequeño descontinuidad ahí, pero uno podría ajustar, incluso podría llegar a que sea el 100% uno puede jugar entre el 70%, el 50%, el 100% del monto que quiera, eso va a variar el costo simplemente del seguro. Con esto voy a terminar porque no hay tiempo para más, porque la idea principal ya creo que la planteé. Esto puede ser financiado de múltiples formas. Uno sería que directamente el Estado fuera el que proveyera el seguro, ¿cierto? Y no hubiera este ahorro o este aporte a la cuenta colectiva a lo largo de toda la vida del trabajador, pero eso tiene un problema de incentivos que puede ser bastante importante en términos de la distorsión que eso genera en el ahorro. Después podría ser, como decía, con una cotización que es paralela a la cotización obligatoria, y finalmente podría ser con algún sistema mutual, ¿cierto? Que puede ser tipo TIA-CREF o alguno de esos que son conocidos en el mundo, en los 401k también se usa este tipo de financiamiento. Ok, lo dejo hasta ahí entonces y creo que la idea espero que haya llegado. Muchas gracias. Gracias, Marco. Le doy la palabra a Herman Camil, que creo que nos va a hacer una presentación distinta al tratamiento que recién nos plantearon Jessica y Marco. Buenas tardes, gracias por la invitación al seminario. Hoy la presentación, lo que voy a hablar es sobre el desarrollo que ha realizado el gobierno de Uruguay, la introducción de un nuevo instrumento financiero, que son los bonos soberanos indexados o cuyo retorno está indexado al salario nominal. Voy a organizar la presentación de la siguiente manera. Primero, describiendo los rasgos o algunos de los rasgos más importantes del sistema de seguridad social que tiene Uruguay, para que eso sirva de contexto para entender la decisión, que está en el punto segundo, de por qué comenzar a emitir bonos indexados a los salarios nominales. Explicaré cuál fue la racionalidad de hacer eso y cuáles fueron los desafíos a los que nos enfrentamos al diseñar esa política económica. Y por último, algunas conclusiones bien generales y lecciones que aprendimos en todo este proceso. A lo largo de la presentación me voy a focalizar en los aspectos más generales y conceptuales. Mi compañero de la Oficina de Gestión de Deuda, Rodrigo Saráchaga, mañana en el taller va a proveer detalles más técnicos sobre cómo fue la lógica del diseño, la estrategia y la ejecución de las emisiones de estos bonos. Entonces, comienzo por los rasgos del sistema previsional uruguayo. Desde el año 1996, la reforma estableció en Uruguay un régimen de seguridad social mixto. Esto es, hay un pilar de reparto y luego hay un pilar de capitalización individual y de ahorro individual con una contribución definida. El pilar de reparto es administrado por una institución pública que se llama el Banco de Previsión Social. Los aportes que hacen al pilar de ahorro individual son administrados por las administradoras de fondos de ahorro de pensiones, que en Uruguay se conoce con la sigla de AFAPs. Dentro de este sistema mixto quedaron comprendidos todas aquellas personas o trabajadores que al año 96 tenían 40 años o menos y aquellos que voluntariamente se plegaron a este sistema. En el pilar de ahorro individual, las administradoras gestionan estos ahorros y las contribuciones hasta el momento de la jubilación. La persona se jubila y recibe una jubilación por el banco y una jubilación que surge de su ahorro individual.
Un rasgo característico y muy específico de Uruguay es que las jubilaciones, tanto las que reciben por el pilar de reparto como por el pilar individual, se ajustan anualmente por la evolución del índice medio de salario nominal del promedio de toda la economía. Es decir, a diferencia de otros países que ajustan las jubilaciones, en gran parte de ellos, por el índice de inflación, en este caso se hace por el índice de salarios. Esto está consagrado en la Constitución de Uruguay y fue votado a través de un plebiscito en el año 1989, es decir, previo a la reforma. ¿Cuál es la lógica del contrato social implícito en esa reforma? Es que los trabajadores, aquellos en la vida activa, comparten las ganancias de productividad con aquellos que están en la clase pasiva. Como voy a explicar en el resto de la presentación, este tipo de ajuste tiene una incidencia financiera y presenta desafíos para la etapa de desacumulación. Creo que es por eso que fui invitado al seminario. Déjenme empezar primero por la fase de acumulación. Lo que se muestra ahí, en las barras en azul, es la evolución de total de activos o ahorros que están siendo manejados por la FAP como porcentaje del PBI. Como ustedes ven, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 22 años en respecto al tamaño de la economía. Hubo varios factores que incidieron en ese fuerte aumento. La primera es la incorporación de nuevos cohortes al sistema, el aumento que se dio en la mayor parte del periodo del empleo y de los salarios reales, el aumento en la formalización de la economía y también la rentabilidad que lograron acumular las AFAPs en la administración de los ahorros. Desde la gestación del sistema mixto, digamos que en los últimos 20 años, el foco de atención del debate de política y de política económica ha estado centrado en este pilar, en esta fase de acumulación. Hoy por hoy, las AFAP son un jugador muy importante en el mercado de capitales, dado el volumen de ahorros que tienen para invertir. Ahora bien, cuando la persona llega a su edad de jubilación o decide jubilarse, en lo que respecta al pilar de capitalización individual, la administradora de fondos transfiere por única vez, los ahorros acumulados, más la rentabilidad neta, a una empresa aseguradora. La empresa aseguradora es la que va a estar encargada de pagar la renta vitalicia previsional, o sea, la jubilación por el pilar individual. La renta vitalicia se determina al momento que la persona se jubila y tiene que guardar proporción, naturalmente, con el total de ahorros que hizo la persona durante su vida activa. Pero también depende de otros parámetros. Por ejemplo, el número de años que le queda por vivir a la persona en expectativa y segundo, un parámetro técnico, que es la tasa de interés que le va a ofrecer la empresa aseguradora a la persona que se jubila por administrarle sus ahorros a lo largo de su vida mientras le paga la renta. El marco regulatorio en Uruguay para el sistema de rentas vitalicias en el pilar de capitalización individual está enmarcado dentro del Banco Central del Uruguay. 20 años después de la reforma, este sistema ha empezado a madurar. Aquellos que tenían 40 años en el año 96, hoy ya están llegando a su edad de retiro. Y muchos se están jubilando a través del pilar de capitalización individual. ¿Qué muestra ese gráfico que está ahí? Es el número de pólizas previsionales, de seguros previsionales, que han sido emitidos por el Banco de Seguros del Estado, que es una de las empresas aseguradoras que está en el negocio de rentas vitalicias. Y ustedes pueden ver que entre el año 2015 y la proyección para el año 2019, el número de personas que han adquirido una renta vitalicia se ha multiplicado por 7 en el espacio de 5 años. Si uno proyecta hacia adelante, uno puede observar que los jubilados que van a estar bajo este régimen de sistema de rentas vitalicias va a crecer aceleradamente en los próximos años. Ahí no se ve, por alguna razón
el valor, pero para que ustedes tengan una idea, según proyecciones del Banco Central, para el año 2046, o sea, en 27 años aproximadamente, habrá en Uruguay casi 800.000 personas que estén recibiendo una renta vitalicia. Por supuesto que este fenómeno de aumento de la renta vitalicia forma parte de un fenómeno mucho más general, que es el del envejecimiento relativo de la población en Uruguay, como pasa en otros países de Latinoamérica. Para verlo, pueden ver en la parte de abajo, donde ven el título 1990, esa era, si se quiere, entre comillas, la pirámide poblacional de Uruguay, donde aproximadamente 11.6% de la población tenía 65 años o más, mientras que aquellos que tenían entre 0 y 14 años eran casi un cuarto de la población. Ahora, si ustedes miran hacia arriba, ven la proyección para el año 2050 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay. Y ahí lo que se observa es que se estima que más del 20% de la población para esa fecha va a tener 65 años o más, y solo el 15% va a estar en la etapa más joven. Quiere decir que este impone un desafío en la relación activos-pasivos que va más allá, que trasciende la etapa de desacumulación de la que estamos hablando, pero que es un fenómeno mucho más general. Muy bien, entonces lo que vemos es que hay un fenómeno de transición y maduración a una etapa de desacumulación que en Uruguay en pocos años va a adquirir una importancia macroeconómica fundamental. Ahora bien, dado esta situación, yo le decía que el tipo de ajuste de las pasividades en Uruguay por el índice medio de salario, si bien con un propósito encomiable, ha generado varios desafíos, y uno de ellos tiene que ver con la etapa de desacumulación en el sistema previsional de Uruguay. El problema era que las empresas aseguradoras, quienes tenían la responsabilidad de pagar las rentas vitalicias, no disponían en el mercado de instrumentos financieros que también evolucionasen con el índice medio de salarios, que es la unidad en que ellos tienen que pagar las rentas vitalicias. Por lo tanto, lo que enfrentaban era una incertidumbre entre calzar los activos o el retorno de sus activos, que son las reservas, con la denominación por moneda de sus obligaciones. Y no solo no podían calzarla por moneda, sino que no encontraban estos instrumentos a largo plazo. En un negocio como el de renta vitalicias, que es esencialmente un negocio de largo plazo, este descalce adquiere una proporción mucho más importante. Ese no era el único problema financiero que tenían las empresas aseguradoras de renta vitalicia. El segundo es que hasta el año 2018, la tasa de interés con la que tenían que remunerar a quien se jubilaba y compraba una renta vitalicia se fijaba administrativamente. Y muchas veces pasaba que esa tasa que tenían que pagar las aseguradoras era mayor al retorno que podían conseguir las aseguradoras en el mercado, administrando los ahorros de las personas que se jubilaron. Aún en aquellos instrumentos que las aseguradoras utilizaban como alternativa a un instrumento indexado al salario, por ejemplo, un instrumento indexado a la inflación, aún en esos casos sus retornos eran mucho menores. Estos dos factores financieros, más otros factores relacionados con aspectos demográficos y actuariales, hicieron que en Uruguay las empresas aseguradoras privadas se retirasen del mercado. Entonces, en los hechos, hoy por hoy en Uruguay, hay una sola empresa que está proveyendo de rentas vitalicias, y es una empresa propiedad del Estado y se llama el Banco de Seguros del Estado. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos una situación donde tenemos previsto un crecimiento casi exponencial del mercado de rentas vitalicias, y esa fase de desacumulación está sostenida en una sola empresa, en la llamada Banco de Seguros del Estado. Por lo tanto, ese es el principal desafío macroeconómico que teníamos en ciernes y que tenemos, agregaría.
Entonces, dado este desafío, ¿cuál fue la respuesta de política? Bueno, una alternativa, que me adelanto a decir, no fue una opción considerada, pero una alternativa hubiese sido reformar la Constitución y pasar a indexar las jubilaciones a la inflación, y dado que ya había instrumentos indexados a la inflación, entonces las aseguradoras tendrían ya el calce que necesitan. Esa alternativa no fue considerada como respuesta de política. ¿Por qué? Porque esa indexación ya había sido votada por la mayoría de la población. Quiere decir que eso lo tomamos como un dato institucional. El descalce que enfrentaban las empresas aseguradoras era un descalce que tiene un origen institucional. A diferencia, por ejemplo, de un descalce de moneda extranjera, que típicamente es un descalce de mercado. Entonces, ¿qué fue la decisión que se tomó? La decisión que se tomó fue el de promover el desarrollo de instrumentos financieros que permitiesen a las empresas aseguradoras, e incluyo también a las paraestatales, una mejor gestión de sus riesgos financieros. Y con eso se buscaban dos cosas. La primera es asegurar la sostenibilidad de la fase de desacumulación del pilar individual del sistema de seguridad social en Uruguay. Y lo segundo, y esto es bien importante, es poder fomentar la reentrada de empresas aseguradoras privadas que habían dejado el mercado. Es decir, inyectarle competencia al mercado de rentas vitalicias en Uruguay, de tal forma de mejorar su eficiencia y darle más opciones a quienes se jubilan. Entonces, dado ese objetivo y esa respuesta de política, la decisión fue comenzar a emitir por primera vez títulos del gobierno de Uruguay en moneda local indexados a la evolución del salario nominal. Esto es, el cupón de interés que paga el título es igual a la suma de una tasa real más la evolución del salario nominal en el periodo. Ese es el retorno nominal del cupón. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizamos para diseñar este título? Los listo ahí algunos de ellos. Primero, la solución tenía que ser una solución de mercado. Esto es, la solución tenía que estar mediada en precios en el mercado. Y esto era muy importante porque inicialmente quien iba a demandar este título era el Banco de Seguros del Estado. Y el Banco de Seguros del Estado pertenece al sector público. Entonces teníamos que ser muy, muy cuidadosos de ser transparentes, de que no hubiese ninguna percepción de subsidio cruzado en las tasas en las que nosotros pudiéramos estar emitiendo esos títulos. Entonces, como no solo queríamos apuntar al Banco de Seguros, sino a potencialmente a otras aseguradoras, la solución tenía que ser de mercado. Segundo, tenía que ser predecible y recurrente. Si nosotros queríamos realmente promover que entren otras empresas aseguradoras, teníamos que darle la certeza que dentro de 2 años, dentro de 3 y dentro de 10, vamos a seguir emitiendo este tipo de títulos. Tercero, tenía que ser coherente con los pilares estratégicos de la unidad de gestión de deuda o de la gestión de deuda del Uruguay. Es decir, estamos ante un caso donde tenemos un descalce en una parte del sector público y se decide que se va a incorporar un nuevo instrumento a la gestión de financiamiento del Uruguay para tratar de resolver ese problema. Pero teníamos que hacerlo sin afectar ninguno de los otros objetivos. Y por último, la solución que tomamos tenía que ser consistente y tenía que potenciar los cambios que al mismo tiempo, a nivel regulatorio, estaba haciendo el Banco Central para fortalecer el sistema de rentas vitalicias. O sea, no podíamos trabajar en forma separada, sino que teníamos que confluir. Y el punto donde confluyen, uno de los puntos más importantes, es que en la nueva regulación del Banco Central, la tasa de interés técnica que van a pagar las aseguradoras no está fijada administrativamente, sino que va a depender de los retornos del mercado, de los bonos soberanos. Por eso ahí ven el link entre las regulaciones, el cambio en las regulaciones del Banco Central y la gestión de deuda soberana. ¿Cómo procedió esto? Lo primero que tuvimos que hacer es crear una nueva unidad de cuenta. En Uruguay, para crear una nueva unidad de cuenta, según la Constitución, se tiene que hacer por ley. Por lo tanto, fuimos al Parlamento a proponer un proyecto de ley creando lo que se llamó la unidad previsional, que es básicamente una unidad que evoluciona con el índice medio de salarios.
Una vez creada, en julio de 2018, comenzamos a emitir notas de tesorería indexadas a la unidad previsional. Eso fue incorporado luego en el calendario de emisiones locales, justamente para darle recurrencia y predictibilidad. Y a eso es lo que va a entrar en más detalle Rodrigo mañana. Esto presentaba oportunidades y desafíos, y ahora déjenmelo enfocarlo más en lo que es nuestro métier, que es la gestión de deuda. Primero, una gran oportunidad porque hay un nuevo jugador en el mercado, que es el Banco de Seguros y potencialmente otros agentes institucionales, que tienen una demanda orgánica creciente por la unidad previsional. Por lo tanto, es una buena oportunidad para diversificar las fuentes de fondeo en moneda local y reducir los riesgos de la dolarización de nuestra deuda. Segundo, el perfil cíclico de los pagos de intereses asociados a la UP es provechoso desde el punto de vista de hedging de un emisor. Dado que los salarios nominales son procíclicos, toda vez que la economía se desacelera, uno tiende a observar que los salarios también. Por lo tanto, el servicio de deuda está mucho más alineado a la capacidad de repago asociada a la recaudación. Por lo tanto, esto genera una estructura de deuda menos riesgosa. ¿Cuáles fueron los desafíos que nos enfrentábamos y que nos seguimos enfrentando? El primero, tenemos que evitar la fragmentación del mercado de bonos en moneda local. Hoy por hoy Uruguay tiene una moneda local indexada a la inflación, se llama UI. Una moneda local a tasa de interés fija en pesos nominales. Y ahora le estamos agregando una tercera, que es la UP. Por lo tanto, el riesgo es que eso pueda generar ineficiencias o canibalización en algunos de otros mercados. Y justamente ese riesgo lo tenemos, somos conscientes de ello y es por eso que estamos adoptando una política activa al respecto. Y segundo, estamos tratando de desarrollar un mercado en donde los jugadores son esencialmente buy and hold. Piensen en una aseguradora privada o pública que compra un bono. En general es buy and hold. Siempre es mucho más difícil desarrollar un mercado de títulos con esta naturaleza de jugadores y por lo tanto se vuelve mucho más importante en el proceso de formación de precios estar constantemente refrescándolos en emisiones primarias. Para concluir, algunas lecciones o puntos que nos parecieron centrales compartir. Aún ante desafíos en el sistema de seguridad social que pueden parecer un poco alejados de lo que es la gestión propiamente dicha del financiamiento de un país, creemos que la gestión de deuda soberana tiene un rol en completar mercados. Eso creemos que es lo que estamos tratando de hacer, completar un mercado que no existía y para el cual había demanda, que eran salarios indexados a salarios. Pero no es el único mercado que estamos tratando de completar, porque indirectamente con eso estamos tratando de promover, junto con el Banco Central y sus cambios regulatorios, el mercado asegurador. Entonces son dos mercados lo que uno está tratando de proponer, de promover a la misma vez. Segundo, para nosotros, la importancia de tener una visión consolidada del balance del sector público y de los riesgos que de ahí se derivan. El Banco de Seguros del Estado estuvo casi todos estos últimos años trabajando a pérdida. Era el único jugador y por las razones que dije, su rentabilidad muchos años fue negativa. Y sabemos que todos los caminos siempre conducen a la tesorería y por lo tanto, anticiparse y poder tratar de desarrollar instrumentos financieros que permitan ese mejor calce es una forma también de asegurar la sostenibilidad. Y por último, y para terminar, quiero destacar lo importante que fue y es para nosotros tener la coordinación estrecha con el Banco Central, en el sentido de que estábamos confluyendo innovaciones regulatorias sobre el sistema y al mismo tiempo proveyendo de instrumentos financieros que pudiesen consolidar esas innovaciones regulatorias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Creo que ha sido realmente interesante los tres planteos. Los dos primeros dirigidos a tratar el riesgo de longevidad y
particularmente a cómo hacer que ese riesgo no minimice o cómo maximizar la pensión haciendo un buen ejercicio durante todo el desarrollo de la vida de la persona, integrando planes como nos planteó Jessica, o generando una propuesta de seguro de longevidad como nos planteó Marco. Y por último, también otro desafío como es el que tiene en el caso de Uruguay, hacer que las aseguradoras atiendan el riesgo de descalce de moneda en virtud de esta limitación o condición constitucional que tiene el país. Les agradezco a los tres las exposiciones. Los tres han sido tremendamente respetuosos del tiempo, así que aunque comenzamos tarde, yo igual voy a permitirme pedirles a ustedes una o dos preguntas para ellos. Gracias. ¿A cuántos años hicieron la emisión del bono de Uruguay? ¿A cuántos años está hecha la emisión del bono? Hoy por hoy tenemos emitidos 2 bonos, uno a un plazo remanente hoy de alrededor de 5 años y otro de alrededor de 14 años. Justamente somos conscientes que en ese calce importa no solo la moneda, sino también el plazo. Y te puedo decir que hacia adelante nosotros queremos seguir desarrollando este mercado, y desarrollar este mercado para nosotros significa seguir extendiendo la curva de plazos en UP. Y segundo, y algo que no mencioné, seguir desarrollando este mercado significa promover que otros agentes del sector público y privado también emitan en UP, que no sea solo el gobierno el que sea punta de lanza de este mercado. No veo otra pregunta, así que por cerrado este panel. Y de nuevo agradecerle a los tres expositores por la claridad en la presentación y la innovación en cada uno de los casos que nos han propuesto. Muchas gracias.